Hola a todos, soy José Galende y con este video tutorial voy a resolver el ejercicio 1 de los ejercicios propuestos que se corresponde con el ejercicio 9 del libro de Editex. Vamos allá. El ejercicio dice así. Se consideran dos sucesos incompatibles, x e y, asociados a un determinado experimento aleatorio y tal que p de x es 2/5, p de y es igual a 1/2. Calcula. A. La probabilidad del suceso unión, x unión y, probabilidad de x unión no y, ya sabéis que esto significa suceso contrario a y o no y, probabilidad de no x unión no y, y la probabilidad de no x unión y, es decir, suceso contrario a x unión y. Bueno, los ejercicios de este tema se pueden resolver básicamente con dos herramientas, que son las tablas de contingencia y los diagramas en árbol. Según vayáis haciendo ejercicios, vuestra propia experiencia os va a decir cuál hay que usar en cada caso. Yo sí que os digo que os recomiendo que cuando en el ejercicio me pidan algo parecido a esto, probabilidad de un suceso y unión e intersección con el contrario del otro, las tablas de contingencia son bastante útiles. Este ejercicio en concreto yo lo voy a hacer con las tablas de contingencia. Vamos a recordar lo que es una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es una tabla de doble entrada, ordenada por filas y columnas, en las que pongo aquí, por ejemplo, x, no x, y aquí y no y. ¿Vale? Reservo la última columna y la última fila para las probabilidades totales. ¿Qué es la probabilidad total? Pues aquí, por ejemplo, es la probabilidad del suceso y. La probabilidad del suceso y, que me pone aquí que vale 1/2. Por eso pongo aquí 0,5. La probabilidad total del suceso x es 2/5, es decir, 0,4. Y por eso pongo aquí 0,4. Y por supuesto, la probabilidad total por filas y por columnas tienen que sumar 1. Estas celdas de aquí, estas 4 celdas, me marcan la probabilidad del suceso intersección. Es decir, esta marcaría la probabilidad de x intersección y. ¿Por qué pongo 0? Porque en el enunciado pone que son dos sucesos incompatibles. Por definición, dos sucesos son incompatibles cuando no se pueden verificar a la vez, es decir, cuando la probabilidad del suceso intersección es 0. Esta otra celda, que no conocemos todavía, sería la probabilidad de no x intersección y. Esta la probabilidad de x intersección no y, y esta la probabilidad de x intersección con no y. Vale, os invito a que paréis un momento el vídeo, intentéis rellenar esta celda vosotros, porque es muy sencillo. A mí me ha quedado de esta manera. Los datos en rojo son los que he rellenado y los datos en negro son los datos del ejercicio, como que los que teníamos en la tabla anterior. Entonces fijaos como aquí simplemente tiene que sumar 0,4, pues este tiene que valer 0,4, como tiene que sumar 0,5, este tiene que valer 0,5, como esto tiene que sumar 1, esto tiene que valer 0,6 y esto tiene que ser 0,1 para que sume 0,5 por este lado también, ¿vale? Al final nos tiene que cuadrar todo y ahora una vez que tengo completa la tabla de contingencia voy a ver exactamente lo que me está pidiendo el ejercicio. Lo primero que me piden es la probabilidad de x unión y. Bueno, hay una propiedad de la teoría de la probabilidad que me dice que la probabilidad del suceso unión es la probabilidad de x más la probabilidad de y menos la probabilidad de x intersección y. Los datos que tengo son probabilidad de x 2/5, probabilidad de y 1/2 y la probabilidad de suceso intersección que es 0, como aparece aquí, que era una consecuencia de que los sucesos eran incompatibles. El apartado B me pide la probabilidad de x unión y. Vuelvo a aplicar esta fórmula y será probabilidad de x más probabilidad del suceso contrario de y menos la probabilidad de x intersección no y. Sustituyo y tengo 0,4 más 0,5 menos la probabilidad de x intersección no y. Y aquí es donde me voy a la tabla de contingencia, x intersección no y es esta celda y vale 0,4. Sustituyo aquí, opero y me sale 0,5. Probabilidad de x unión y. ¿Vale? Pues voy a volver a aplicar la fórmula. Será probabilidad de no x más probabilidad de no y menos la probabilidad de x, intersección no y. Sustituyendo, obtengo 1. Es decir, esto es un suceso seguro. Se va a verificar siempre. ¿Había otra manera de hacerlo? Sí. Recordad las leyes de De Morgan. La probabilidad de no x unión no y es igual a la probabilidad de x intersección no y. Intersección y con suceso contrario, ¿vale? Como la probabilidad de x intersección y es 0, la probabilidad del suceso contrario será 1 menos esta probabilidad, es decir, 1 menos 0, 1.
Y finalmente me piden la probabilidad del suceso contrario a X unión Y. Y esto, por definición también de sucesos contrarios, era 1 menos la probabilidad de X unión Y, que la tengo calculado en este apartado. 1 menos 9 décimos, 1 décimo. Y esto es todo el ejercicio. Espero que lo hayáis entendido y si no, escribirme con las dudas que tengáis. Un saludo.